Followers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Así es, a tu canal Reacciona You desde Panamá 507. Sí, Mulino arremete contra los periodistas. Gracias a todos por el apoyo. Por supuesto, quiero también mandarle un saludo especial al amigo, aquí está, creo que anoté el número, José Quiroz, hasta Chiriquí, que está por seguir comprándonos nuestras camisetas. Nos va a comprar unas camisetas. Confía también en la calidad del You. Yo te invito también a que disfrutes de nuestras camisetas, nuestros productos adicionales de la tienda You. Saludos para el amigo Mateo. Pásame la roja, asistentito. La roja talla del paquete, para que ustedes vean. Tengo una que está en promoción. La primera persona que me escriba al número de WhatsApp 6010-0444, le voy a dar un precio especial, un descuento especial por esta camiseta del Manchester United, temporada 2024-2025, Liga Inglesa, todos sus parches, original Adidas. Papá, no puedo estar hablando mucho de la marca porque no tiene nombre, ¿verdad? Para que tranquilo ahí. De paquete original recién llegada. Ahí usted está viendo las rayas de la marca. Espectacular. Bueno, la primera persona que me escriba, vengo de tu video donde Mulino le dio a los periodistas para llevar, pero quedó mal parado. Bueno, ahí está la camiseta con un descuento especial. Si estás interesado en un regalo que cae bien a cualquier época del año, ahí está, camiseta del Manchester United. Qué bonita, recién llegada, recién llegada, temporada 24-25. Como lo vengo diciendo en todos los videos que he hecho hoy hasta el día, en la mañana, en el transcurso del día, Mulino, el Mulino más nuclear, más Super Saiyajin 4, más hardcore, más violento. Se tomó no sé cuántas botellas de picante. Hoy Mulino vino disparando y después preguntando. Mulino vino con la correa a esta conferencia de prensa. Yo para eso mejor no hubiera ido. Cero diplomacia, cero tacto. Pero bueno, ya sabemos que Mulino es así, ¿no? Su carácter también ya lo sabíamos. Mulino hoy en las mañaneras arremetió con todo contra los periodistas y contra todos. Señor presidente, quiero que mañana saque ese mismo valor y le haga el mismo desplante a Donald Trump para ver de qué cuero sale más correa. Muy valiente con el pueblo indefenso, pero sumiso ante el imperio. Tajante Zulay Rodríguez. Sabía que Zulay iba a hacer algo. Mira esta vaina, bro. ¿Ha evaluado romper relaciones diplomáticas con China? No. Siguiente, papa. Este es suave. Si está tomando usted en consideración esos países que también han atacado a los Estados Unidos. Panamá tiene sus intereses muy claros. Yo no necesito compañeros de viaje. Yo no necesito compañeros de viaje. Nadie te va a ayudar. Por esa actitud soberbia, ahora nadie te va a ayudar. El que te podía ayudar si tú ibas a pedir ayuda, porque el enfermo busca al doctor. Y Panamá está enferma. Necesita ayuda diplomática, no militar. Si queremos ayuda militar, ¿quién va a salir peor? Panamá, obviamente. Con una sola bomba borran a Panamá del mapa. Una sola, una sola, la SAR, esa que cayó en Nueva Zembla. Busque, pero es que no puedo decírtelo todo, No puedo. No puedo, la bomba que cayó, la bomba SAR que cayó allá en Nueva Zembla, que la explotaron en el aire, obviamente, porque si no, imagínate, eso toca tierra, hace un hueco, un nuevo Golfo de México sale, de go. Y la agenda panameña la toma solamente la agenda de Panamá, no la está dictando los Estados Unidos. También que los periodistas le meten el piqui porque quieren, sí, tras que el chiquillo es chillón y tú lo peñiscas. Es una falta de respeto que usted me diga eso en la presidencia de la República, ¿vio? Bip bap, copa Mulino, bien cabrón, bien criminal. La política internacional la dirijo yo por constitución
Y el presidente de la República de Panamá soy yo, para que le quede claro. Para que le quede claro a quién, Molino. Tienes que decirle así a Donald Trump, a Marco Rubio, tenés que decirle así. Así tenías que hablarle, no como tú, que estabas tú así, o Catín Vázquez, que estaba todo así, todos agachapados ahí, y se van de aquí diciendo, conseguimos lo que queríamos en Panamá. Me alegra que Panamá haya roto relaciones hoy con China. Todo lo que está diciendo Marco Rubio es mentira, entonces es mentira, ¿verdad? Y continuando, vamos a seguir continuando. ¿Cómo habla Molino? Escucha. Siguiente. En la Asamblea Nacional se aprobó el tercer bloque de reformas y no había aumento de edad de jubilación. ¿Qué se espera hacer? ¿Se está preparando usted para vetar esta ley? Y si no es la ley que le conviene al país, la veto. Desde ya lo digo, la veto. Si no es la ley, la veto. Va a seguir luchando, ¿eh? Y aquí esta periodista se le paró firme y no lo quería dejar hablar, pero ella siguió preguntando. Se consultó tanto a la presidencia como a la ACP y el silencio fue ensordecedor. Le pregunto a usted si usted Eso lo dice considera... usted. Eso lo dice usted, no. El silencio fue ensordecedor, Molino. Panamá se quedó callada. Usted no habló hasta el jueves, o sea, hasta hoy. Presidente, hay una expectativa... Yo hablo cuando tengo que hablar, yo hablo los jueves, hoy estoy hablando los jueves. Presidente, No sé, es que Molino, no se trata de que tú hables los jueves. Tú tienes que hablar cualquier día a los panameños. ¿Acaso Marco Rubio no te hizo que tú te pararas el domingo? El domingo no trabaja el Estado. El domingo no trabajan las oficinas públicas. Marco Rubio te hizo que te pusieras el saco y la corbata y te sentaras con todos los ministros en la presidencia. Marco Rubio hizo eso. Un domingo. Marco Rubio fue a la misa. ¿Tú fuiste a la misa, Molino? Esa es una buena pregunta también que yo te hago, Molino. Si fuiste a la misa, tuviste 2 horas antes. Y Marco Rubio, con toda su pasta, fue a la misa y todo. Se tomó selfie con panameños y hasta conversó con una señora que llevaba un bebé en un carrito. ¿Y tú qué estabas haciendo? Sentado esperándolo. Como niño bueno. ¿O es mentira? Los panameños no somos tontos. No somos tontos, presidente. Yo hablo los jueves. ¡Qué prepotencia! Tú tienes que hablar cualquier día. Si Marco Rubio te hizo hablar el domingo, cualquier día tienes que hablar, presidente. Falta de respeto al pueblo panameño esa respuesta. Al pueblo. Porque ahora sí, hoy, los periodistas representaron al pueblo con las preguntas. le pregunto si usted considera que la comunicación fue apropiada para el país Y fue una mala respuesta y él se dio cuenta y me bajó la cabeza. No, ¿Qué, perdón? si la comunicación fue apropiada para el país en este tema. Yo hablo cuando tengo que hablar. Y este es un tema que solo lo manejo yo. Nadie más puede hablar del tema. Pues lo estás manejando muy mal. Lo estás manejando muy mal. Y todos los panameños estamos viendo eso. Eso lo consulto yo con la autoridad del canal, no con los medios de comunicación. Horrible respuesta. Horrible respuesta. ¿Qué se puede esperar de...? Yo lo comunico a puerta cerrada con los miembros de la junta directiva, la polémica junta directiva del canal. Bueno, resuélvete solo, Molino, porque te quedas solo. El pueblo no te apoya, Molino, con ese tipo de actitud. Es que no dan ganas de ayudar a una persona que se expresa así. No dan ganas de apoyar a una persona que se expresa así. Lamentable. Reitero, lo hago con la autoridad del canal y no frente a ustedes. Bueno, Molino, debo decirte que los periodistas hoy representaron al pueblo panameño. Entonces no se trata solamente de que no frente a ustedes, los periodistas, sino frente al pueblo panameño. Te estás quedando solo, ni siquiera el pueblo te apoya, Molino, con esa arrogancia con la que hablaste hoy al pueblo. Al pueblo. Porque ¿dónde sale esto de que el gobierno de Estados Unidos desde el lunes, por lo menos este medio, esté diciendo esto? Yo no sé, Elizabeth. Yo no lo sé. Yo no puedo anticipar. Yo no soy miembro del gobierno de Estados Unidos. Yo soy presidente de Panamá. Yo no puedo adelantar en bochinches y en especulaciones. Bochinche y especulación. O sea, bochinchoso
Departamento de Estado de los Estados Unidos, tú le acabas de decir bochinchoso. Yo no sé hacia dónde vamos con esto, hermano. No sé hacia dónde vamos. No sé hacia dónde vamos con esto, bro. ¿Ha evaluado romper relaciones diplomáticas con China? No. Siguiente. Muy mal Mulino hoy. Y Zulay Rodríguez, ya para finalizar, reitera lo que dijo también mucho después de que Mulino ganó. Mi alianza natural es con Ricardo Martinelli, no con Mulino. Lo dijo. Y mira, el tiempo le dio la razón a Zulay Rodríguez. Pero no pensamos que tan rápido, ¿eh? No pensamos que tan rápido. Esto, mira, aquí dice, tu decisión 2024. Se los dije y no me quisieron hacer caso. Yo conozco perfectamente a ese ciudadano y sabía que era una bomba de tiempo que en algún momento iba a explotar. ¿Dónde están ese poco de mulinistas empedernidos que caminaron para que volviera al Chen Chen? Ahora lo que tenemos es al Chino Chen metido en el canal, cogobernando con Chapman, Dinomón, Mota, Vallarino y demás rabiblancos en la presidencia de la República. Zulay tenía razón, señores. Escuchan, esta es retro, Internet no olvida. Enfrentaría al señor Ricardo Martinelli, que posiblemente sea inhabilitado. Ojalá que y entonces pasaría José Raúl Mulino como la principal figura. ¿Usted lo apoyaría? Mi alianza natural en San Miguelito para la alcaldía con Ricardo, yo siempre he hablado no con Mulino, créeme que no. Lo conocía perfectamente Zulay Rodríguez a José Raúl Mulino, mucho mejor que tú, que yo. La campaña con Mulino para la presidencia de RM no lo apoyaría. ¿Por qué? No porque, señor, yo he hablado con Ricardo, siempre he hablado, es más, él nunca me puso condiciones a mí. Enfrentaría al señor... Nunca me puso condiciones a mí. Nunca me puso condiciones. Ricardo Martinelli, que posiblemente sea inhabilitado. Ojalá que... Pues sí, fue inhabilitado. ¿Y cuánta razón tenía Zulay cuando dijo que su alianza era con Ricardo Martinelli y no con Mulino? Ahora estamos viendo los resultados. You know,